tengo el agrado de presentar a dos grandes doctoras, a la doctora Milagro Dueñas, que es doctora especialista en genética médica, docente de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Santiago, San Ignacio de Loyola, en Lima, es jefe de servicio asistencial de genética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, y ella nos va a presentar la, la parte, el tema desde el punto de vista genético de las alteraciones de la densidad ósea, viendo las enfermedades de la osteogénesis imperfecta y la osteopetrosis. Y por el lado de los radiólogos, tengo el agrado de presentar a la doctora Mónica Galeano. Ella es doctora especialista en pediatría y diagnóstico por imágenes en Buenos Aires. Es profesora adjunta de la Universidad Nacional de Buenos Aires y además es jefe de servicio de radiología del Gran Hospital Juan Garrahan. Así que ahora en adelante vamos a escuchar a las doctoras. Así que, por favor, adelante. Hola a todos, bienvenidos al segundo módulo del curso latinoamericano de displasias esqueléticas. El día de hoy vamos a hablar sobre las alteraciones de la densidad ósea, específicamente sobre la osteogénesis imperfecta y la osteopetrosis. La osteogénesis imperfecta, también conocida coloquialmente como la enfermedad de los huesos de cristal, tiene una incidencia de 1 en 15.000 a 1 en 20.000 nacimientos. Si lo vemos en los tipos, la tipo 1 de Silence, se describe una frecuencia poblacional de 2.35 a 4.7 individuos por 100.000 habitantes, y la osteogénesis imperfecta tipo 2 presenta una incidencia de 1 en 40.000 a 1.4 100.000 nacidos vivos. Las principales características de la osteogénesis imperfecta en general son que es un desorden clínico, radiográfico y genéticamente heterogéneo, y hasta el momento se han descrito aproximadamente 500 genes identificados que pueden causar esta condición. Principalmente está causado por el déficit del colágeno tipo 1, que está codificado por dos genes, el COL1A1 y el COL1A2, que van a ser responsables del 80-90% de las osteogénesis imperfectas, y codifican las cadenas ProAlfa1 o ProAlfa2 del colágeno tipo 1. Además, está caracterizado por un incremento en la fragilidad ósea, una baja densidad ósea y una susceptibilidad a fracturas. La herencia es autosómica dominante en la mayoría de los casos, pero en algunos se han visto reportes de herencia autosómica recesiva y ligada al cromosoma X. El colágeno tipo 1 es el colágeno más abundante del cuerpo, y vemos que está formado por dos cadenas proalfa 1 y una cadena proalfa 2 que van a dar origen a la forma madura del colágeno tipo 1. El gen del COL1A1 está en el cromosoma 17 y el gen del COL1A2 en el cromosoma 7. Podemos observar que en la primera imagen, el colágeno tipo 1 está formado por esta triple hélice y va a tener la función de dar esta resistencia, flexibilidad a los tejidos como la piel, huesos, tendones, ligamentos, cartílagos, dientes y otros órganos en general. Sin embargo, si existe una mutación o una variante patogénica en alguno de estos dos genes que van a conformar finalmente esta proteína, pues va a generar un colágeno tipo 1 deficiente que no va a cumplir esta función y va a manifestar los síntomas característicos de esta condición. Ahora, ¿por qué se caracteriza esta condición? Principalmente, como sabemos, el colágeno se expresa en los tejidos esqueléticos, en la piel, en los ligamentos. Es así entonces que vamos a observar que las personas con la osteogénesis imperfecta van a tener un mayor riesgo de fracturas, incluso fracturas espontáneas, o antes de nacer va a haber también manifestaciones a nivel de la piel, ¿no? Como un sangrado más frecuente, una piel un poco más elástica, los ligamentos también van a tender a ser elásticos. Vamos a observar en algunos casos que las escleróticas pueden tener una coloración más grisácea o azulada, va a haber deformidades óseas en algunos tipos, dependiendo de la severidad de la condición. Pueden también haber afectaciones a nivel de los dientes, lo que llamamos también la dentinogénesis imperfecta, que son estos dientes habitualmente opalescentes o pigmentados y mucho más frágiles de lo habitual. A nivel radiográfico también vamos a ver, ¿no?, que hay incurvaciones debido a las fracturas que pueden ocasionarse incluso sin ningún golpe. Esto se llaman las fracturas espontáneas. Pueden haber también desviaciones propias dependiendo del tipo de la osteogénesis y la escoliosis, como vemos en esta imagen.
Según la clasificación actualizada del 2023, la osteogénesis imperfecta estaría dentro del grupo de las displasias esqueléticas número 26, ¿no? Y ahí se definen los tipos de osteogénesis y que un poco se correlacionan con los tipos de Silence, ¿no? En la que clasificó la osteogénesis imperfecta principalmente en 4 grupos. El primer grupo, que es la osteogénesis imperfecta no deformante, o también la Silence tipo 1 de herencia autosómica dominante y está producida por mutaciones en estos 2 genes del colágeno tipo 1. La osteogénesis imperfecta de la forma perinatal severa, o también llamada perinatal letal, que se asocia o el tipo Silence tipo 2 de herencia autosómica dominante y también producida por mutaciones en los mismos genes. Tenemos una forma tipo 3, o también llamada progresiva deformante, tiene también una herencia autosómica dominante, y finalmente la tipo 4, que es ahora llamada la osteogénesis imperfecta de forma moderada. Como vemos, la mayoría de estas tienen una herencia de tipo autosómica dominante. En algunos casos pueden haber otros tipos de herencia o incluso otras características que nos pueden sugerir que esta osteogénesis puede ser causada por otro gen, principalmente el BMP1, por ejemplo, que a diferencia de las mutaciones en el COL1A1 y COL1A2, se puede observar todo lo contrario, que sería una densidad ósea elevada. En el caso del gen WT1, esta osteogénesis producida por variantes homocigóticas van a tener una herencia de tipo recesivo, y dentro de las manifestaciones, ¿no? Además de las características que ya hemos mencionado, pueden presentar tosis palpebral, retraso del desarrollo neurológico. En el caso de estos otros genes, P4HB o SEC24D, se puede asociar también a defectos de cráneo-sinostosis. En la imagen observamos un bebé, un niño que tiene una osteogénesis imperfecta tipo 1. Observamos también que hay en la esclerótica están algo grises, y podemos ver también a nivel de las imágenes de radiografía una angulación de los huesos largos, ¿no? En este caso del fémur y la tibia. Vemos esta otra imagen de un bebé con osteogénesis imperfecta tipo 2 o la forma perinatal letal, que es la forma más severa, en donde se va a ver un acortamiento marcado de los miembros, ¿no? De los huesos largos, de las extremidades, y además también va a haber una mayor mortalidad. Este niño, por ejemplo, tiene además hernia inguinal y escleras azules. Vemos aquí una forma ya mucho más severa, también de la tipo 2, ¿no? Y nuevamente con el acortamiento marcado de los miembros, tanto superiores como inferiores, y aquí se observa mejor las escleras azuladas y grises. En las imágenes de estos mismos bebés se pueden observar que los huesos largos son mucho más anchos y mucho más cortos. Además, también vamos a observar una bóveda craneal poco mineralizada, y las vértebras y las costillas van a ser más aplanadas y más anchas y cortas. En el caso de la osteogénesis imperfecta tipo 3, que sería una forma moderada severa, pero que sí tiene mejor expectativa de vida que la tipo 2, vamos a ver también que pueden nacer con fracturas múltiples, ¿no? A nivel de extremidades, ¿no? Con acortamiento o angulación de los huesos largos, deformidades a nivel de las extremidades que van a requerir un tratamiento ya sea por cirugía o con uso de ortesis. La osteogénesis imperfecta tipo 3 también se asocia a este hallazgo a nivel de los dientes. Vemos unos dientes de coloración amarillo, grisáceo, que corresponden a la dentinogénesis imperfecta. Entonces, de manera general, podemos decir que las manifestaciones clínicas en la osteogénesis imperfecta, principalmente vamos a observar una densidad ósea disminuida, mayor riesgo de fracturas espontáneas, escleras azules, dentinogénesis imperfecta, principalmente en el tipo 3, talla corta, sordera en la adultez, y otras manifestaciones pueden incluir insuficiencia valvular, dilatación del arco aórtico, hiperlaxitud articular, hernia, sudoración excesiva y mayor riesgo de sangrado. Además, hay una alta mortalidad en la forma severa, ¿no? Que es la tipo 2 o la perinatal letal. Aquí tenemos un cuadro también que nos ayuda a diferenciar estos tipos, principalmente la tipo 1, que sería una leve no deformante, donde el crecimiento es normal abajo, las escleras van a ser azules, no hay dentinogénesis imperfecta y la expectativa de vida es normal. Mientras que la tipo 2 van a haber múltiples fracturas costales de huesos largos al nacer, marcadas deformidades, con escleras azules y con muerte neonata. En el caso de la tipo 3,
es la forma grave, pero con cara triangular, escoliosis grave, va a haber una talla baja extrema, con escleras grises, va a haber dentinogénesis imperfecta y la expectativa de vida va a estar relacionada a las deformidades del tórax que puedan traer complicaciones respiratorias. La tipo 4 sería una forma moderada que va con escoliosis, la talla baja puede ser moderada, las escleras son grises o blancas, en algunos casos puede haber dentinogénesis imperfecta y la expectativa de vida también es normal o relacionada también a las deformidades óseas, ¿no?, en el tórax. En cuanto a la evaluación de todo niño con osteogénesis imperfecta, es importante evaluar la presencia de estos hallazgos clínicos, ya sea esqueléticos o extraesqueléticos, ¿no?, a nivel de otros órganos como la conjuntiva, los dientes. Los estudios radiográficos son importantes porque va a confirmar estas fracturas y deformidades óseas. La densitometría ósea es importante porque finalmente va a corroborar esta densidad ósea disminuida característica de la osteogénesis imperfecta. Y los estudios genéticos ayudan también a confirmar el diagnóstico, ya sea a través de un panel genético muy específico o a través de estudios genéticos amplios. Vamos a ver aquí una imagen que nos muestra cuál es este enfoque diagnóstico para poder llegar, ¿no?, a la identificación de una variante causante, ¿no? En este caso, se puede empezar con el secuenciamiento de análisis de los genes COL1A1 y COL1A2, que sabemos que son responsables del 80-90%. Si sale positivo, con eso se confirma el diagnóstico, pero puede que no se detecte ninguna alteración o tener otras manifestaciones clínicas de repente que sugieran otro tipo de osteogénesis de otros genes. Entonces podrían reevaluarse y si es que aún mantiene las características de una osteogénesis, se puede hacer el análisis ya de otros genes recesivos o ampliar, ¿no?, hacia un panel genético. Si se detectan variantes no clasificadas o variantes de significado incierto, podría hacerse también el estudio de segregación funcional o análisis funcionales, ¿no?, segregación familiar. Y finalmente, si es que no se detectara, ¿no?, aún así no se pueden confirmar estas variantes, podría también ir hacia un banco para análisis por investigación. En cuanto al tratamiento de la osteogénesis imperfecta, es un tratamiento o un manejo multidisciplinario con fisioterapia y rehabilitación. Las intervenciones ortopédicas son fundamentales para el manejo de fracturas agudas, manejo de la escoliosis, la corrección de deformidades óseas. Puede también ser necesario la inserción de varillas intramedulares o espinales para la prevención de fracturas, el uso de ortesis para la corrección de las deformidades y dispositivos de apoyo como el uso de silla de ruedas, por ejemplo, uso de bifosfonatos, que es el tratamiento estándar para la osteogénesis, que finalmente va a ayudar a mejorar la calidad de vida y prevenir las fracturas. Finalmente, la prevención de la deficiencia de vitamina D y calcio también es importante para evitar otro factor que pudiera también disminuir la densidad ósea, ¿no? Y el apoyo psicosocial, que es muy importante para estos pacientes. En cuanto a la asesoría genética, dependerá del gen que se haya determinado, que sea el causante. En algunos casos puede ser de forma recesiva, donde ambos padres son portadores y el riesgo de tener un hijo afectado es un 25%, mientras que la mayoría de los casos, sobre todo las osteogénesis producidas por mutaciones en los genes del colágeno tipo 1, tienen una herencia autosómica dominante y uno de los padres afectados puede heredarlo con un riesgo de un 50%, ya sea sus hijos varones o mujeres. Si los padres son sanos y no hay un antecedente familiar, es probable que haya sido producida por una mutación de novo, y en este caso el riesgo de recurrencia en los hermanos podría ser bajo, pero puede también ocurrir el mosaicismo gonadal. Entonces siempre es importante la asesoría genética antes de poder planificar un siguiente embarazo. Para los hijos de un afectado, el riesgo sí es un 50%. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor para mí ser convocada nuevamente a este curso de displasias esqueléticas. En continuidad con la revisión de las características clínicas presentadas por la doctora Dueñas, mis objetivos se centrarán en describir los hallazgos radiológicos para aportar elementos en el diagnóstico de estas patologías. Comenzaremos entonces con osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta es el término colectivo para un grupo heterogéneo de desórdenes del tejido conectivo que afecta a todo el cuerpo.
y pertenece al grupo número 26 en la clasificación de los trastornos genéticos esqueléticos, publicado en su última revisión en el 2023 en la revista Americana de Genética Médica. Esta enfermedad es también llamada enfermedad de los huesos de cristal, porque posee un colágeno anómalo o de poca cantidad, generando un hueso trabecular con un bajo grado de mineralización, una baja masa ósea con corticales estrechas, tornándolos finos y curvados. Su diagnóstico resulta difícil, ya que hay muchas formas de osteogénesis de distinta gravedad y el grado de presentación puede ser muy variable. En las radiografías podemos observar pérdida en la alineación del eje anatómico por deformidades en huesos largos que pueden ser o secundarias fracturas o por la propia debilidad ósea. Y vemos cómo paulatinamente se observa la pérdida en la alineación del eje funcional, viendo en las formas graves algunos patrones de incurvación típicos, como en el fémur, el llamado cayado de pastor, que es la deformidad en dirección anterolateral, y en la tibia, la deformidad tomará dirección anterior. Esta imagen fue llamada tibia en sable. Los miembros superiores también se pueden deformar debido a las múltiples fracturas por un lado y por supuesto al arqueamiento de los mismos. En las metáfisis y en las epífisis, especialmente en el fémur distal y a veces en la tibia proximal, existe una apariencia llamada en palomitas de maíz o popcorn. Esto corresponde a nidos desordenados e irregulares de condrocitos en la placa de crecimiento, que también se llama fisis, que están rodeados por médula blanda y hueso esponjoso mínimo. Estas imágenes representan la fragmentación de esta placa de crecimiento, ya sea por el trauma combinado y por el soporte deficiente del hueso circulante, así como también con la maduración desordenada intrínseca de esta fisis. Estos pacientes tienen en general discrepancia en la longitud de los miembros, y esto es debido o a la flexión y angulación diafisaria o consecuencia de las fracturas que ha tenido el paciente en los miembros y que provocan esta angulación. Otro signo radiológico que comparte con el de la columna de los pacientes que tienen espondilitis anquilosante es la caña de bambú. Solo que en este caso se observa en niños muy pequeños y representan a líneas densas, a veces bandas, que se alejan de las metáfisis y que están vinculadas por un lado o a periodos de lesiones curadas o relacionadas con el tratamiento con bifosfonatos. La articulación coxofemoral puede mostrar o una angulación normal o una coxa vara severa o una coxa valga. Y también podemos encontrar en ocasiones la protrusión acetabular bilateral. Las radiografías de los niños, las radiografías de cráneo de los niños con osteogénesis imperfecta son características en relación a una radiografía de cráneo normal. En primer lugar, podemos encontrar los huesos warnianos, que son 10 o más huesos que se encuentran a lo largo de la calota craneana y dan un aspecto de mosaico o pavimentado de la bóveda craneal. Podemos ver una bóveda craneal aplanada en el plano sagital, llamado de Darth-Vaden, o un aplanamiento en el plano transversal con el repliegue de la base del cráneo, ¿sí? Entonces será necesario
identificar que no posea impresión basilar. Aquí trazamos un eje o línea de Chamberlain donde desde el margen posterior del paladar duro al margen posterior del foramen magno. Esto es importante ya que existe un riesgo progresivo de poseer síndromes de compresión en la fosa debido a esta impresión basilar. Esto significa que estamos viendo una migración significativa del eje por encima de la línea de Chamberlain. Y esto es debido al ablandamiento de los huesos de la base del cráneo. La impresión basilar es lentamente progresiva y tiene complicaciones potencialmente graves. También se puede observar platisbasia ósea, que es un aumento en el ángulo basal del cráneo. Y siempre hay que evaluar todo. Fíjense, por ejemplo, la rotura, la disminución y el incremento de señal de la médula en este caso, en este niño, y del otro lado la luxación posterior de la cervical alta. El método de elección para su valoración, si bien podemos ayudar mucho con la radiología, es la resonancia magnética. En el tórax podemos observar las múltiples fracturas, igual que en el resto del cuerpo, por compresión con posterior alteración de la configuración de la caja torácica. Entonces vamos a encontrar o pectus excavatum o pectus carinatum. Y además vamos a encontrar costillas de acordeón, costillas delgadas y osteopénicas, además de la platiespondilia. La platiespondilia se refiere a cuerpos vertebrales aplanados en todo el esqueleto axial y podemos encontrar un signo llamado de vértebra de pescado o vértebra de bacalao y que corresponde a la deformación bicóncava de las plataformas de los cuerpos vertebrales, tanto lumbares en general y también se ven en las dorsales. Existe en general una cifoescoliosis que aparece en la niñez y progresa hasta la adolescencia. Y también podemos observar marcada lordosis junto con la osteopenia difusa, las fracturas vertebrales. Podemos encontrar también espondilolisis y espondilolistesis. Con respecto al diagnóstico prenatal, lo podemos realizar a través de la ecografía durante el segundo trimestre del embarazo. Y allí vamos a encontrar signos inespecíficos como retraso uterino o hidramnios, con movimientos fetales reducidos, y signos específicos por deformidad del cráneo, caja torácica, la columna y las extremidades. Con respecto al cráneo, que siempre va a ser más delgado de lo habitual, el mismo peso de la sonda del ecógrafo va a deformar la cabeza con bastante facilidad. Entonces la bóveda craneal tiene un contorno ondulado. También podemos observar disminución de la ecogenicidad por esta mineralización insuficiente y, como lo muestra la imagen, deformidades por fracturas. El diagnóstico diferencial dependerá de las condiciones generales, la gravedad de estas lesiones y la edad de aparición. Entre ellos están la osteopenia del prematuro, el déficit de cobre y el Menkes, el raquitismo, las hipofosfatasias y las osteomalasias, así como la osteoporosis juvenil y la sospecha de abuso o trauma no accidental. Si sospechamos maltrato infantil, siempre tiene que haber un alto grado de esfuerzo y responsabilidad a la hora de diferenciar de este trastorno, ya que ambas sí tienen varios hallazgos en común, pero si profundizamos aún más,
es clara la diferencia entre esta patología y el trauma no accidental. Si no fuera claro, el seguimiento de estos pacientes es muy importante. En relación a la osteopetrosis, que vendría a ser como lo opuesto a la osteogénesis, porque la llamamos la enfermedad de los huesos de mármol. Tiene una incidencia en su forma de herencia autosómica recesiva de 1 en 250.000 nacimientos, es mucho más rara que la osteogénesis imperfecta, y la forma dominante, la incidencia es un poco más frecuente, se habla de 1 en 20.000 nacimientos aproximadamente. Características de la osteopetrosis es que también es un desorden clínico y genéticamente heterogéneo, al menos 10 genes identificados responsables del 70% de los casos. Está causado por el defecto en el número o la función de los osteoclastos, que son células importantes para la resorción ósea. Se caracteriza principalmente por una disminución de la resorción ósea y un incremento en la densidad del hueso, ¿no? A diferencia de la osteogénesis imperfecta, donde veíamos más bien una disminución de la densidad ósea. La herencia puede ser autosómica recesiva en las formas severas, la autosómica dominante en las formas leves o del adulto y ligada al cromosoma X. En la clasificación de las displasias esqueléticas están en el grupo número 24. He colocado en esta tabla algunas formas para poder observar. En el caso de la osteopetrosis neonatal o forma infantil, la herencia es autosómica recesiva, ¿no? Y está producida al menos por 3 genes, hay otros más. En el caso de la osteopetrosis neonatal que tiene afectación del sistema nervioso, puede también estar causada por este otro gen, que es OSTM1. Existe una forma intermedia, producida también por este otro listado de genes de herencia autosómica recesiva, y la forma de inicio tardío o forma dominante de herencia dominante producida por mutaciones en el gen CLCN7, entre otros. Como observamos, este gen, el CLCN7, puede presentarse tanto en las formas recesivas como en la forma dominante. En las formas recesivas las mutaciones son de tipo pérdida de función, mientras que las formas dominantes son de tipo dominancia negativa. Pueden haber también otras formas ligadas al cromosoma X, donde van a haber otras manifestaciones, además de la osteopetrosis, como la displasia ectodérmica y deficiencia del sistema inmunitario. En la forma autosómica recesiva, vamos a observar osteoesclerosis generalizada, es decir, aumento de la densidad ósea a nivel de todos los huesos, y aún así va a haber mayor riesgo de fracturas patológicas por una alteración en el metabolismo óseo. Va a haber falla medular, es decir, esta falta en la resorción ósea va a hacer que el tejido óseo ingrese hacia la médula y provoque una falla medular, ¿no? Pancitopenia. Va a haber también hepatoesplenomegalia en estos niños en la forma neonatal o infantil temprana. Va a haber falla de Medro, puede haber también neuropatía por compresión de los nervios craneales, principalmente el nervio óptico, el más afectado, y si no se corrige, pues puede llevar a la ceguera. Puede haber compresión también del nervio auditivo, del nervio trigémino, del nervio facial, entre otros. Puede haber también hipocalcemia, que va a condicionar convulsiones tetánicas si no se corrigen, y una mortalidad temprana en las formas severas. Se dice que sin tratamiento van a fallecer en la primera década por la supresión de la médula ósea principalmente. Vemos aquí la imagen de un niño de 2 años que a esa edad su talla estaba en el percentil 3, había discreto genuvalgo, es la incurvación de la separación de las rodillas, y vamos a ver también a los 3 años que ya este niño, por la progresión de la enfermedad, tuvo una pérdida de la visión, ¿no? A pesar de que tuvo esta cirugía de descompresión de nervio óptico, ¿no? Como parte de la historia de la enfermedad, y a los 10 años presenta proptosis ocular con osteitis mandibular, y falleció a los 11 años por una compresión de la arteria carótida, ¿no? Lamentablemente estas formas infantiles tempranas de herencia recesiva son muy severas y pueden fallecer a temprana edad, aún con un tratamiento. Vemos también algunas características radiológicas de la osteopetrosis. En un niño de 8 meses vamos a ver un esqueleto esclerótico que va a mostrar una apariencia de como si hubiera un hueso dentro del hueso, y se pueden observar también estrías verticales en la unión de las metáfisis y las diáfisis.
En cuanto a las características de la forma autosómica dominante, también conocida como la osteopetrosis de Albert-Schomburg, va a haber también fracturas patológicas y principalmente osteomielitis, ya sea en la infancia o en la adolescencia. Puede haber también artritis, ¿no? Que es este desgaste, degeneración de las articulaciones y un mayor riesgo de infección de las mismas. La esperanza de vida en la forma de aparición adulta es casi normal. Y recuerden que hay una forma intermedia que podría también tener una severidad más o menos variable. En cuanto a la evaluación, el diagnóstico es por los hallazgos clínicos que hemos mencionado, ¿no? La presencia de las fracturas patológicas, si hay compresión de nervios craneales. Los estudios radiográficos son los que finalmente van a darnos las luces para poder establecer el diagnóstico, ya que va a haber un incremento en la densidad ósea y algunos hallazgos muy característicos. Los estudios genéticos, como un panel genético, podría ayudarnos también a definir el diagnóstico, o si la sintomatología no es muy clara, ¿no? O hay ciertas manifestaciones adicionales, pues podríamos ampliarnos hacia un estudio genético amplio como un exoma. En cuanto al tratamiento, principalmente el manejo es de soporte, es un tratamiento sintomático, multidisciplinario, que incluye la participación de cirujanos ortopedas para el manejo de fracturas y artritis. Es importante que estos traumatólogos tengan experiencia, ya que el manejo de estas fracturas puede no responder de la misma forma, ¿no? Es más difícil de consolidar y mayor riesgo de infecciones. La evaluación por oftalmología también es importante y pueden requerir en algún momento la descompresión quirúrgica del nervio óptico para preservar la visión. Es necesario también la evaluación dental para prevenir complicaciones de abscesos, quistes y osteomielitis, suplementos de calcio en caso de deficiencia y el trasplante de progenitores hematopoyéticos en las formas severas. En cuanto a la asesoría genética, recordando que la forma neonatal temprana de herencia recesiva, los padres pueden ser portadores y el riesgo para estos padres que ya tienen un hijo con una enfermedad y que son confirmados portadores es de un 25%. En el caso de la forma dominante, la forma del adulto, que incluso es más frecuente que la forma recesiva, si hay un individuo afectado, el riesgo es de un 50% para su descendencia, tanto varones como mujeres. Bien, eso es todo lo que quería compartirles y muchas gracias por su atención. Hablemos ahora de osteopetrosis. La osteopetrosis y los desórdenes relacionados a los osteoclastos pertenecen al grupo número 24 de la clasificación de los trastornos genéticos esqueléticos revisados en el 2023. También en la osteopetrosis todas las partes del cuerpo pueden estar afectadas como consecuencia de un desequilibrio en el remodelado óseo. Hay un defecto funcional de los osteoclastos que les incapacita reabsorber hueso y cartílago, formando así huesos más densos, pero ojo, más frágiles. Dependiendo de sus características, se clasificarán en formas severa neonatal, intermedia o formas más benignas. Las severas tienen huesos con esclerosis simétrica de aspecto liso y homogéneo. Fíjense aquí cómo podemos ver un hueso de aspecto normal, donde diferenciamos muy bien la médula de ambas cortezas, y fíjense en los pacientes con osteopetrosis, donde no hay para nada diferenciación córtico-medular, es todo lo mismo, ¿sí? Con algunas características que ya los vamos a describir. En general, el tejido óseo parece estar altamente mineralizado tanto en la corteza como en el hueso esponjoso. Hay una persistencia de elementos osteoides y cartilaginosos que están calcificados. Hay un trabeculado que está alterado sin ninguna disposición específica. Los defectos en el remodelado metafisario son debido a periodos alternos de producción anormal de hueso seguido de una función ósea normal. Esto da como consecuencia el signo llamado hueso dentro de hueso.
Esta característica de hueso dentro de hueso lo podemos ver en las falanges, en los huesos largos y también en las crestas o por debajo de las crestas ilíacas. Además de la densidad ósea incrementada, se puede apreciar el ensanchamiento a nivel de las metáfisis de los huesos largos, más visibles, fíjense, en el fémur. Esta deformidad se llama en matraz de Erlenmeyer. En la columna vertebral podemos observar en el cuerpo vertebral la característica de vértebra en sándwich, que presenta una apariencia radiológica en la que las placas terminales presentan una esclerosis densa similar a la de un sándwich. También podemos observar la columna vertebral de Jersey o de camiseta de Jersey, que en realidad vamos a ver otra vez la esclerosis de las placas superior e inferior, pero hay una lucidez del centro de los cuerpos vertebrales. En el cráneo vamos a observar una esclerosis tanto en la bóveda craneal como en la base craneal. Y también vamos a observar esclerosis en los cuerpos vertebrales. En la mayoría de las veces la mandíbula está respetada, a pesar de existir graves lesiones en otros huesos, pero cuando los maxilares están afectados, la densidad ósea puede ser tal que las raíces de los dientes son casi invisibles en las radiografías dentales, con una alteración en la dentición, es decir, retraso en la erupción, malposición dentaria y caries. En CT craneal vemos el aumento del grosor en la región occipital, bóveda y base del cráneo. Este último puede provocar cierre del agujero magno y estrechamiento del conducto del acueducto de Silvio, por lo cual disminuye el flujo del líquido cefalorraquídeo y provoca hidrocefalia, pero sin signos de hipertensión intracraneal. Otras complicaciones incluyen la pérdida de la audición o de la visión por las alteraciones de los pares craneales, además de herniación de las amígdalas del cerebelo. Aquí se realizó una descompresión quirúrgica previa a una hidrocefalia severa. En la resonancia podemos observar una marcada alteración de la señal de la médula ósea, que se va a mantener hipointensa en todas las secuencias, y esto sería compatible con esclerosis a nivel medular. Cuando aparecen las fracturas, el manejo ortopédico será necesario para el tratamiento quirúrgico en estos pacientes. Sus complicaciones incluyen una consolidación defectuosa y también una deformidad posterior a la fractura. Con respecto al diagnóstico prenatal, será posible si se conocen las mutaciones causantes de la enfermedad en la familia. La osteopetrosis congénita comenzará a ser visible intraútero a través de la ecografía obstétrica y presenta además hepatoesplenomegalia, fracturas múltiples, crecimiento retardado y una característica que es, al contrario de la entidad anterior, engrosamiento frontal. El diagnóstico diferencial lo haremos con las otras osteopetrosis del grupo 24, con pignodisostosis y oxalosis, con esclerosis fisiológicas, fluorosis, pacientes con falla renal o que tengan envenenamiento por plomo o bismuto en general, pacientes que presenten mielofibrosis, aquellos pacientes con enfermedad de Payet pero en su forma esclerosante, y también pacientes que tengan neoplasias que generen
incremento de la densidad ósea. Como conclusión, debo decir que todavía en estos tiempos de gran oferta en métodos de imágenes, las displasias con alteraciones de densidad son enfermedades esqueléticas poco frecuentes que necesitan la intervención de un equipo multidisciplinario en la búsqueda de características clínicas, bioquímicas, genéticas y radiológicas para llegar al diagnóstico y acompañar a este niño en su crecimiento y desarrollo. Muchas gracias por su atención.